Porque para ellos el Espíritu Santo es una bendición, nada más. Es algo que me gustó, sentí bonito, a ver cuándo hacemos otra vez lo mismo porque me gustó mucho. Y algunos son adictos a eso. Andan buscando bendiciones y se olvidan que Dios no nomás nos da el Espíritu Santo por bendiciones. Son bendicionadictos. Porque es todo lo que les gusta nada más. Y se olvidan que hay un propósito por el cual Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y es hacer la obra de Dios. Amén. Es sanar a los enfermos, es liberar a los cautivos y predicar el Evangelio. Ahora, vamos a seguir adelante. Podría hablar mucho más. Segunda razón por qué Jesús sanaba a los enfermos. Segunda razón por qué Jesús sanaba a los enfermos. En el pasaje que leímos, regrese conmigo, por favor, a Mateo 12. Regrese su Biblia a Mateo 12, por favor. Y yo quiero que veamos el versículo 28 otra vez. ¿Ya lo tienen conmigo? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros. En otras palabras, una de las manifestaciones o de las pruebas o de las realidades de que el reino de Dios estaba presente eran los milagros. Por eso Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero es gozo, es paz, es justicia. Y Pablo dice, y yo fui predicando no solamente con palabras, pero con demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios y la sanidad? Recuérdense, el pecado provocó la enfermedad y el diablo ha utilizado el pecado para expandir y enfermar y traer todo tipo de enfermedades. Todo tipo de cosas. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de que el reino de Dios está presente aquí en la tierra a través de Cristo Jesús en nuestros corazones, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es que estamos diciendo nosotros que nosotros como representantes del reino de Dios tenemos la autoridad, diga autoridad. Tenemos el poder, pero el reino nos habla de autoridad, diga tenemos la autoridad para sanar a los enfermos. Cristo dijo estas palabras, nos dijo a nosotros la iglesia, nos dijo a nosotros esto: id y haced discípulos. Pero antes dijo estas palabras: toda autoridad se me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, echen fuera demonios. Por lo tanto, sanen a los enfermos. Si nosotros somos parte del reino de Dios, las señales tienen que seguirnos a nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y somos parte del reino de Dios, las señales nos deben de seguir a nosotros. Lo voy a repetir otra vez, o lo cree ya con todo su corazón. Debe de creerlo. Cristo vino anunciando claramente el reino de Dios. Él dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, claramente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando nosotros conocemos a una persona que está enferma y oramos por ella, nosotros estamos derrotando al diablo y estamos imponiendo el reino de Dios. Estamos declarando el reino de Dios. Es una cosa bien importante. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos la autoridad de Dios. Dios no nos ha llamado a estar bajo únicamente la autoridad del diablo. ¿Cuántos han sido libres de la potestad de las tinieblas? ¿Cuántos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable? ¿Y cuántos saben que el reino de Dios ha triunfado, ha vencido, y que nuestro rey reina, y que Jesús es rey y que es Señor? Nosotros podemos orar por los enfermos entonces. Si creemos verdad lo que estamos hablando, entonces debemos de creer en los milagros y debemos de tener la fe y la seguridad de que cuando oramos deben de ser sanos los enfermos, y debe de estar esa convicción en nosotros.
Ahora, por supuesto, hay veces que los milagros no ocurren instantáneamente. Aún Cristo, no siempre los milagros, muchas veces ocurrían instantáneamente. Pero aún me recuerdo, hay un pasaje en la Biblia en que Jesús le pone lodo y le dice que se lave, y el hombre regresa y le dice: ya ves, pues no veo bien todavía, veo borroso. Ok, vuelve a repetir lo mismo y lo manda otra vez y regresa otra vez. Y le dice: ¿qué hubo? Ya ves, ahora sí veo claramente. Hay veces que pasa así. ¿Qué importa que sea un día o que sean 2 días? Lo importante es que creemos que Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. Es importante que nosotros sepamos que estamos nosotros viviendo en la era del reino de Dios aquí en la tierra, y que nosotros somos parte del reino de Dios y que tenemos la autoridad. Diga: yo tengo la autoridad del reino de Dios. ¿Qué es lo único que se necesita? Santiago lo dice de esta manera: sométete bajo de Dios, resiste al diablo y este huirá. Pero ¿qué pasa cuando una persona no está sometida a Dios? Resiste al diablo y el diablo se burla de él, porque no tiene autoridad. O sea, la autoridad de nosotros es una autoridad delegada, porque nosotros estamos debajo de autoridad y podemos hablar con autoridad. Si yo estoy sometido a Cristo, si yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida y verdaderamente vivo eso, vivo como que Jesús es el Señor de mi vida, yo tengo la autoridad del reino de Dios. Y esto es bien importante. Yo quiero mostrarles un ejemplo acerca de esto que estoy enseñando. Y esto está en Mateo capítulo 11. Por favor, vamos a leerlo. Mateo capítulo 11. Versículo 2 al 5. Note que Juan el Bautista, versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? La cárcel. Lamentablemente estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Y dice, y él sabía, probablemente Dios ya le había dicho: vas a morir. Y él había estado dedicado su vida a predicar que él no era el Mesías. Él solamente era una voz que proclamaba, que gritaba en el desierto, preparando el camino del Rey, del Señor. Y dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, las obras, los hechos, note, no tanto el mensaje él estaba de acuerdo, pero lo que Juan quería es los hechos, las obras. Y esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón estos días, de veras, que hemos estado buscando de Dios en oración y ayuno. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es esto: que Dios quiere que nosotros creamos la palabra, y que creamos la palabra donde dice que somos parte del reino de Dios, y que de veras vivamos como que somos parte del reino de Dios. Y esto es bien importante. Regresemos a nuestra historia. Dice: y le envió 2 de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú el que profetizó Jeremías, Isaías, Daniel, Malaquías? ¿Eres tú o esperamos a otro? Entró duda en Juan el Bautista. 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Nuevamente, sanidad, liberación y mensaje de la palabra de Dios. Vean las obras, vean las señales, y las señales eran sanidad. Si nosotros creemos en el reino de Dios y somos parte del reino de Dios aquí en la tierra, nosotros debemos de creer en los milagros. 2 cosas hemos aprendido: por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad del reino. Número 3, y con esto vamos a terminar. ¿Cómo es que podemos orar y creer en la sanidad? Número 3, cuando nosotros oremos debemos atar todo espíritu que esté provocando enfermedad. Si es que nosotros sabemos que es por producto de una influencia espiritual, o aún si sentimos la dirección del Espíritu Santo a hacerlo, o a una vez hasta que no sepamos realmente cuál es el origen. Porque yo veo que Jesús comúnmente, cuando oraba por los enfermos, primero
ataba al hombre fuerte y luego sanaba a los enfermos. Si nosotros volvemos a Mateo 12, 29, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 12, 29, por favor. Regresemos al pasaje original donde empezamos. Mateo 12, y yo voy a buscarlo aquí de esta Biblia ahora, por favor. Mateo 12, versículo 29, dice la palabra del Señor. Estamos en la discusión aquí, ¿por qué Jesús echaba fuera demonios? Dice versículo 28, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. 29. Aquí Jesús está explicando el proceso, cómo Él, por medio de la autoridad del reino y por medio del poder del Espíritu, sanaba a los enfermos. Y note lo que dice, porque le están preguntando, no, tú no sanas a los enfermos por el poder de Dios, lo haces por medio de Belcebú. Y Jesús dice, no, yo lo hago por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Y Jesús dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa, dice aquí, de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar o quitar lo que ese hombre tenía. Lo que Jesús está explicando es esto, que la sanidad es una lucha espiritual muchas veces, y que para que se realice el milagro, uno tiene primero que atar al hombre fuerte, al demonio, al espíritu que está provocando la enfermedad. Tres cosas: el poder del Espíritu, la autoridad del reino, y nosotros tenemos que atar al hombre fuerte que provoca la enfermedad para declarar la sanidad. Eso es lo que Jesús. Yo sé que este versículo lo usamos para la liberación, para explicar cómo hacer liberación, pero Jesús no está hablando de liberación únicamente, está hablando de sanidad. Y lo están acusando de que Él lo hace por medio del diablo. Y dice, no, sino que primero yo ato al diablo, al hombre fuerte, y luego lo sano a los enfermos. Eso es algo bien importante. Si usted, por ejemplo, un día le dicen, ¿sabe qué? Hay una persona enferma, puede ir. Yo entendí en este pasaje que o lo puedo hacer ahí, o si no se puede, yo puedo hacerlo en mi casa. Señor, voy a estar delante de esta persona. Señor, yo quebranto este demonio, yo quebranto este espíritu, Señor. Y ahora cuando esté enfrente de esa persona, Señor, sé que tú vas a sanar al enfermo. Eso es lo que Jesús hacía. Porque si nosotros leemos en Mateo, después de que sanó a la suegra de Pedro y que toda la gente se amontona, la palabra de Dios dice que primero echó fuera a los demonios y luego sanó a los enfermos. Eso es importante entenderlo. ¿Cuántos lo han aprendido claramente en esta tarde? Es un asunto, la sanidad, de autoridad. Es un asunto de creer que el reino de Dios es superior al reino de Satanás, al reino o a las enfermedades o a los problemas que la gente esté pasando. ¿Quién es más grande? ¿Dónde está mi fe? ¿En quién he creído? En esta tarde vamos a terminar ya. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a creer que Dios hace milagros en esta tarde, en el nombre de Cristo. Yo sé que en esta tarde nuestro corazón está abierto, está listo, está preparado. Una, para ser sanos, para ser libres. Y otra, sobre todo esta otra también quiero enfatizarla, porque después de estos dos mensajes que me ha escuchado hablar de la sanidad y cómo nosotros somos llamados a sanar a los enfermos, ninguno de nosotros debe de dudar más y debe de tener la fe para ir a orar por los enfermos donde quiera que estemos. Yo quiero que nos pongamos de pie en este momento y le demos primeramente gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios junto conmigo en este momento. Yo voy a dar gracias a Dios, pero yo quiero que todos estemos en el mismo espíritu de gratitud y de gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú veniste a deshacer las obras del diablo
Y una de las obras del diablo es la enfermedad, Señor. Nosotros sabemos que hay una conexión espiritual entre la enfermedad y el pecado, entre la enfermedad y el mundo espiritual, Señor. Nosotros entendemos que el diablo nos ataca a través de enfermedades también, Dios. Y también sabemos que hay personas, Señor, que están enfermas por el pecado, Dios. Pero sobre todas las cosas en esta tarde hemos entendido, Señor, que tú nos has dado el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que demos gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por el poder del Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Usted es la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Y es en nosotros donde mora el Espíritu Santo. Padre, te pido en esta tarde que renueves en nuestros corazones. Durante estos días hemos estado orando, Señor. Hemos estado clamando, Señor. Porque queremos una revelación nueva de tu palabra, fresca, Dios. Pero también queremos, Señor, una renovación de tu poder en nuestras vidas. Queremos, Señor, así como la iglesia del Nuevo Testamento de los Hechos era una iglesia milagrosa, nosotros también queremos ser, Dios, una iglesia milagrosa. Una iglesia con gente llena de ti, Dios, que sabe su posición, sabe su lugar que le corresponde en el reino. No dependientes de estrellas cristianas, pero dependientes de ti, Cristo, de tu poder. Padre, aquí está tu iglesia, Señor, y tú has declarado que tu iglesia, Señor, es la morada de tu Espíritu Santo, Señor.